Pero lo que hace la secreción de la insulina es eso, mantener tu glucosa precisamente en 99. ¿De qué manera regula a la glucosa basal? Tú no comes, tu principal sustrato de glucosa es el hígado, ¿vale? Entonces, esa liberación pulsátil lo que está haciendo es lo que comenté previamente. Llega y a través de la disminución de la liberación de glucagón, lo que va a hacer es que tiene un estímulo para la producción de glucosa. Pero cuando ustedes desayunan, comen y cenan, hay otra segunda fase, que es la fase de liberación prandial de insulina. Esta liberación prandial de insulina, a su vez, tiene otras dos fases. Una primera fase que corresponde al estímulo de la glucosa. Una vez que tú comes algo, hay un disparo rápido de insulina. Es una insulina que ya está preformada, que es lo que ustedes ven en esta diapositiva. Ese pico corresponde a esa primera fase de secreción prandial de insulina. Y esa primera fase tiene más o menos un pico a los 5 minutos, ¿vale? Y posteriormente se empieza a hacer evidente la segunda fase de secreción de insulina. En la primera fase de secreción de insulina, lo que tú estás liberando es una insulina que ya estaba preformada. Es la insulina que está en los gránulos secretorios. Entonces, llega glucosa, entra al páncreas a través de un glucotransportador, que es el glucotransportador tipo 2. El músculo está el 4, el páncreas está el 2, ¿sale? Y entonces, ¿qué pasa? Pues se activan las exocinasas, las glucokinasas, aumenta ATP y entonces se despolariza la célula. Y eso va a hacer que entre calcio a la célula y que eso favorezca la liberación de los gránulos secretorios. En la segunda fase de liberación de insulina es una insulina que se está sintetizando en rojo, ¿sale? Bien. Luego, pues tenemos también aquí lo que es el efecto que tiene el glucagón. Realmente el glucagón tiene muchas actividades y tiene una regulación todavía un poco más compleja que la liberación de insulina. Juega un papel muy importante en la patogenia. Y glucagón, pues básicamente lo que va a hacer es llega a su receptor de glucagón y lo que va a tratar de hacer es precisamente favorecer la producción metáfica de glucosa. Decíamos que esta va a ser liberada específicamente a través de las células alfa, ¿sale? Y entonces es la hormona contrarreguladora, tiene efectos contrarios a lo que ya en este caso la insulina. Cuando les decía yo que la única hormona que hace que evita que tu glucosa se aleje es insulina, pero tenemos varias hormonas que evitan que la glucosa disminuya. Entonces, cuando tus niveles, incluso a partir de que tú tienes niveles de glucosa de 80, aunque el rango normal es en 70, en condiciones fisiológicas, cuando tu glucosa empieza a ser de 80, la liberación basal o la secreción basal de insulina empieza a disminuir. Se empieza a regular, va bajando para no bloquear tanto el hígado. Dice, ok, estamos en 80, puede ser que baje y esa secreción pulsátil va disminuyendo. Si llegas a 70, la secreción pulsátil se empieza a bajar y entonces se pierde ese efecto de bloqueo de la célula alfa, incrementa el glucagón y entonces lo que vas a tener es tratar de elevar la glucosa para que no desciendas. Si tú bajas a 60, el glucagón se sube, ¿sale? Y entonces empiezas nuevamente a regular, es la contrarregular. Hay otras que van a ser, las veremos más adelante, que son cortisol, hormona de crecimiento, y las catecolaminas. Todas esas son las que se van a encargar de que no tengas hipoglucemia. Y eso sería como la forma fisiológica de grandes rasgos de lo que estaría pasando, de cómo funciona el páncreas en condiciones normales para mantener la normoglucemia. Y entonces, ahora que vamos a ver la patología, lo primero que preguntaríamos entonces, ¿qué es diabetes? ¿Qué me dicen? ¿Qué es diabetes? Es un desorden metabólico caracterizado por hiperglicemia. ¿Qué más? Donde puede haber una disfunción de las células beta pancreáticas o de los receptores de insulina. Ahí la llevas, ¿qué más? Ya. Te quedaste como a la mitad. Entonces, es un síndrome, ¿sale?
Diabetes mellitus es un síndrome porque puede tener diferentes etiologías. ¿Sale? Parece que los síndromes son un conjunto de signos y Síntomas. bueno, sabemos el cuadro clínico típico que se describía hace mucho tiempo de la diabetes, de lo que era poliuria, polifagia, polidipsia, que realmente es algo que no va a estar presente en todos los escenarios. ¿Sale? Pero ¿a qué me refiero? Que se debe a muchas causas. Ahorita que hablemos de clasificación, van a ver cómo hay diferentes tipos de diabetes. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Y lo más importante, tú me decías que se caracteriza por hiperglucemia, pero la hiperglucemia es la consecuencia de ¿qué? De una deficiencia de insulina. ¿Sale? Entonces, ¿qué es cómo se define? Es un síndrome caracterizado por una deficiencia que puede ser parcial o que puede ser total de insulina. ¿Vale? Parcial, principalmente en diabetes mellitus tipo 2, y total podríamos hablar de una, casi total en una diabetes mellitus tipo 1 o en pacientes, por ejemplo, que requieren de tratamiento quirúrgico de páncreas. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Y el problema es que va a tener una alteración en el metabolismo de los lípidos, de las grasas y de las proteínas. No nada más es que se eleve el glucosa. Hace un momento les comentaba yo que la insulina participa en básicamente el metabolismo de los lípidos a través de lo que se ve de los triglicéridos, pero también participa en la síntesis de proteínas. Entonces, si tú no tienes una buena función en cuanto a insulina, va a haber dislipidemia y va a haber una degradación rápida de proteínas, o no va a haber una buena formación de proteínas, que es lo que finalmente te lleva a un estado también catabólico en una persona que tiene hiperglucemia. Entonces tienes que estar consciente que la alteración no nada más es hablar de hiperglucemia, porque cuando hablamos de tratamiento, hablar de metas de tratamiento en una persona que vive con diabetes es hablar de más factores de riesgo. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Ahora sí, ¿por qué les decía que es un síndrome? Porque hay muchas causas. Entonces vean aquí la clasificación de diabetes. Y esta es como la clasificación, digamos, es una clasificación sencilla, una clasificación tradicional, en donde hablamos de diabetes de tipo 1. Autoinmunes. Es básicamente lo que te define o lo que habla de las autogenia. Pues diabetes mellitus tipo 1, prácticamente estamos hablando de autoinmunidad, ¿sale? Aunque la diabetes mellitus tipo 1 también la clasifica de dos tipos. De tipo autoinmune Y de idiopática. y de tipo idiopática. Idiopática. Autoinmune o idiopática. Y la idiopática realmente no es que sea tan idiopática, lo que pasa es que también los anticuerpos no siempre van a estar presentes. Entonces hay cierto periodo en el que tú vas a poder tener anticuerpos contra insulina o contra el islote, ¿sale? Pero pasado ya cierto tiempo, esos anticuerpos ya no lo vas a localizar. Y entonces no quiere decir que no hubo. Por eso es que hay un grupo a los que les dicen también idiopático, pero el principal componente es que sea autoinmune. Es la menos frecuente en nuestro país, hablamos alrededor de un 5% de los casos. Diabetes mellitus tipo 2 tiene que ver con otra situación, tiene que ver con resistencia a la insulina, que es en la que más me voy a enfocar durante todo el curso, porque prácticamente corresponde al 85% de los casos que ustedes van a enfrentar. Y el tercer escenario son otros tipos de diabetes, y en otros tipos de diabetes me refiero, puede haber enfermedades endocrinológicas que generen también alteración de carbohidratos, como acromegalia, por ejemplo, que lo veremos más adelante. La acromegalia es una enfermedad que se caracteriza porque hay un aumento en la producción de hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento es una contrarreguladora, les comenté hace un momento. Entonces, va a impedir o va a ser un poco más complejo que la insulina pueda llevar a cabo bien su función. La otra es enfermedad de Cushing. ¿Saben? El cortisol estimula la producción hepática de glucosa y entonces va a generar mayor resistencia a la insulina y eso te puede llevar también a una diabetes secundaria. En ese caso sería secundaria acromegalia, secundaria a enfermedad de Cushing. ¿Qué otras causas? ¿Por medicamentos? Por medicamentos, ¿sale? También
También puede haber por depósito de hierro. Pacientes con hemocromatosis pueden tener también diabetes secundaria. Otras alteraciones como pancreatitis, Las por MODI. ejemplo. ¿Cuál? ¿Movi? MODI. Las MODI exactamente entran dentro de otro grupo. Las diabetes tipo MODI no se deben, más bien se deben a alteraciones en factores de transcripción, factores que participan en la síntesis de insulina. ¿Vale? Pero ahí es por mutaciones en ciertos factores. Eso es lo que está generando ese tipo de diabetes. Está también, les recomendaba pacientes con pancreatitis que tienen, por ejemplo, una necrótica hemorrágica que se tiene que hacer ciertos grados de resección, pueden llegar a tener una diabetes secundaria a ese proceso infeccioso. Y así podemos encontrar varias cosas. Y la otra es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es aquella alteración del metabolismo de carbohidratos que encontramos durante el embarazo, pero que atribuimos la causa al propio embarazo. Porque puedes tener una diabetes tipo 2 más embarazo, diabetes tipo 1 más embarazo, y la otra que sería una diabetes gestacional. ¿Vamos bien? ¿La gestacional remite cuando termina el embarazo? ¿O Puede, Sí, ¿no? puede y no puede. O sea, el diagnóstico es cuando tú lo atribuyes específicamente al lactógeno placentario. Entonces, el diagnóstico de diabetes gestacional habitualmente lo haces entre la semana 24 y 28 del embarazo. Si previo a eso no tenías alteración, entonces sí puedes atribuir que la causa es el embarazo. 28. ¿Cuál es el curso? Ahí es diferente, porque puedes tener tres rutas distintas, ¿sale? Que ahorita pues las voy a ir mencionando. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Bien. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes? Y esto es lo que mostraba, por ejemplo, la Federación Internacional de Diabetes en su atlas que publica en 2021, y en donde se hablaba que al menos para el 2021 se tenían ya cuántas personas a nivel mundial vivían con diabetes. Eran 537 millones de personas con esta enfermedad a nivel mundial. Sin embargo, se estaba esperando que tuviera un crecimiento, que eso es un comportamiento que ha tenido ya desde hace mucho tiempo. Y siempre las estimaciones se han quedado cortas. Y ellos en 2021 estimaban que para 2030 se iban a tener 643 millones y que para el 2045 iba a haber 783 millones de personas con diabetes. Eso te hablaba de un incremento de un 43%, 46%. Cuando hablamos específicamente de Norteamérica y el Caribe, que es donde está México, vean que para 2021 había 51 millones de personas con diabetes y se estimaba que para el 2045 iban a ser 63 millones. La verdad es que vamos a rebasar esa cifra mucho antes de llegar al 2045. ¿Cuál es el impacto o por qué es importante saber diabetes? No nada más las complicaciones o el efecto que va a tener en el paciente, sino realmente toda la bronca pues, económica y que genera en cuanto también a gastos. Uno es que va creciendo rápidamente si tú no haces una detección oportuna, si no haces prevención. Se estimaba que 1 de cada 7 adultos vive con diabetes en Norteamérica y el Caribe, que 1 de cada 4 adultos no sabe que vive con diabetes. Y eso equivale más o menos como a un 5.8% aquí en México, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud del 2022. ¿Saben? ¿Por qué? Porque esa sintomatología que les dije de poliuria polifágica polidipsia no siempre está presente. Y entonces hacemos diagnósticos en una etapa tardía. 3. Vean aquí, por ejemplo, las muertes que hubo por diabetes en 2021, 931,000 muertes relacionadas a diabetes. De hecho, diabetes pues, es de las principales causas de mortalidad. Las primeras las ocupan las enfermedades cardiovasculares, pero como veremos más adelante, pues diabetes es un factor de riesgo cardiovascular, pues participa mucho para que se presente este tipo de enfermedades. Y en cuanto a gastos, el asesino silencioso. pues el asesino silencioso más bien es hipertensión, más que diabetes. Porque diabetes sí te va avisando.
Hipertensión, no, ustedes podrían estar aquí tranquilamente platicando como tener una hemorragia. Pero en diabetes podrías tener retinopatía que te va diciendo que ya o vas bajando el peso, algo te va avisando que no estás bien. ¿Sale? Gastos por diabetes en 2021, 415 billones de dólares, representa una buena parte de la inversión que hay en salud, sobre todo las complicaciones crónicas. Y esta es la prevalencia en México, y esto es lo que estaba publicado también en el Salud, que prácticamente se decía que para el 2020, y esto acaba de cambiar el año pasado, la publicación del 2023, pero se decía que la prevalencia era del 10.6%. Actualmente sabemos que es del 18%, la prevalencia de diabetes. Vean ahí que en las estimaciones, por ejemplo, se decía que este era del 2020, para 2021 ya se estimaba que iba a ser un 16.9%. Ahorita andamos en el 18% de la población. Pero para 2045 la IDF dice que más o menos, un poco más de 20 millones de personas van a tener diabetes. ¿Saben? ¿Quiénes participan en el equilibrio de la glucosa? Hace rato les comenté que son varios órganos los que están involucrados. Bueno, hablábamos nada más de páncreas, y en páncreas hablamos de dos células que son importantes. Células alfa, las células delta también, porque también van a participar en la regulación de la función de las células alfa a través de somatostatina. Pero realmente en diabetes no nada más es la disfunción pancreática, no nada más es la disfunción de las células. También participan los adipocitos, las adiposinas, ¿no? El hígado. Exactamente. La señora renal. Del músculo. Entonces vean que todos estos órganos son los que participan en mantener el equilibrio de la glucosa. Nuevamente, en condiciones fisiológicas, tiene que existir una armonía con todos estos para que todo funcione de manera adecuada. ¿El cerebro de qué manera participa? Pues ese que te produce el apetito. Entonces acuérdate que tu principal sustrato de glucosa pues va a ser lo que tú comes, ¿no? Entonces si tú consumes mayor cantidad de alimentos, si consumes mayor cantidad de carbohidratos, pues ya es un factor como para que se empiecen a alterar las cosas. La otra parte, bueno, pues obviamente que no es el páncreas. ¿Por qué? Porque es el que va a responder a ese estímulo de glucosa. ¿Cuál es el principal factor para que se libere insulina? La presencia de la glucosa. Glucosa. ¿No? Entonces, entra glucosa, sea mucha poquita, entra glucosa, tú liberas insulina. ¿Vale? Dependiendo de la cantidad